Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Juzgados por la ley. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículos 45 al 47. Y dice la palabra de Dios: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juzgados por la ley, el Señor le está diciendo acá a los fariseos el testimonio que todos dan de él, los hombres, sus obras, Dios, las mismas escrituras, pero no quieren aceptar, no quieren entender, buscan la aprobación de los hombres, no aman a Dios, y como consecuencia de rechazar a Dios por no amarlo, vemos que son engañados por falsos profetas. Cuando se rechaza la verdad, se abre puerta a la mentira. Pero la segunda consecuencia que vemos acá, culminando este comentario de Dios en el versículo 47 acerca de los fariseos, porque ya inicia la alimentación de los 5,000, el Señor habla de estas dos consecuencias. Uno, entra la mentira, y dos, si quieren obedecer solo la ley, pues serán juzgados por la ley. Recordemos, ley significa testamento o pacto. Por eso hay dos leyes, hay dos testamentos y hay dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Jesús mismo en la cena dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Y tenemos que entender esto, que hay dos leyes, hay dos pactos, hay dos testamentos, y el anterior pacto, testamento o ley es tipo y sombra del nuevo que fue cumplido en Cristo Jesús. Jesús mismo enfatiza que Él no vino a juzgar el mundo, sino Él vino para salvar el mundo. Por eso le dijo a los judíos: no piensen que yo los voy a acusar. Ustedes van a ser acusados por sí mismos, por la ley que ustedes creen, porque ustedes creen en Moisés. Y aquí dice: serán acusados por Moisés. ¿Qué significa esto? Recordemos que en el monte Sinaí las leyes fueron dadas al pueblo de Israel a través de Moisés, y Moisés es algo que los judíos respetan. Entonces Moisés tipifica la ley. Cuando en el monte de la transfiguración fue Moisés y Elías, esto tipificaba la ley y los profetas. Esta es la palabra, y es lo hermoso que cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y esto es lo hermoso de tener la revelación de la palabra. Entonces aquí no es que Moisés los vaya a juzgar, porque el hombre no tiene esa potestad, pero es la ley quien los va a juzgar. Y esto era lo que Dios les estaba dando a entender, porque ellos se jactaban de Moisés, decían: discípulos de Moisés somos, leamos Juan 9:28. Pero Jesús les dice: bueno, ahora que ustedes son discípulos de Moisés y apelan a la ley, pues la misma ley los está condenando a ustedes, y la misma ley los va a juzgar a ustedes. Esto es el contexto de lo que el Señor le está enseñando a estos fariseos, religiosos y judíos, y a los mismos que hoy en día siguen viviendo bajo la ley antigua, siguen viviendo bajo el pacto antiguo, siguen viviendo bajo el Nuevo Testamento, porque dicen: es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, pero es tipo y sombra de lo que había de venir. Y ya voy a mostrar con versículos cómo el fin de la ley es Cristo. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Moisés habló, pero lo que Dios mandó. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Moisés va a hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mira, el Señor desde el libro de Deuteronomio les estaba hablando a ellos: yo voy a pedir cuentas de lo que Moisés dijo, porque quien habló no fue Moisés, el que habló fui yo. Pero no entienden, porque solamente hay un conocimiento vano en sus mentes. Así que, a pesar de que habían tenido el gran privilegio de recibir el testimonio de Moisés, al negarse a creer en Jesús, que lo tenían al frente, los mismos escritos de Moisés se volverían en el más terrible de todos los testigos en su contra. Ellos apelaban a Moisés, pero Moisés, en este caso la ley, era quien los iba a juzgar.
Él dijo: hay quien los acusa, es Moisés en quien tienen vuestra esperanza. Esto resulta irónico, que aquellos judíos que presentaban la ley de Moisés como lo más sagrado de la palabra y que rivalizaban contra Jesús por lo que él decía, fueran a ser acusados por lo que ellos mismos defendían, la ley de Moisés. Si hubieran creído, realmente hubiesen sido juzgados por Cristo y hubiesen sido también redimidos. Pero como no lo hicieron, rechazaron a Jesús, pues esta es la razón por la cual la ley los ha de juzgar a ellos mismos. Y quiero hablar un poquitico acerca de las dos leyes antes de culminar este tiempo con Dios para meditar todo el día. Recordemos que la palabra de Dios nos muestra dos leyes, dos testamentos o dos pactos, y esto es lo que tenemos que entender. La primera ley antigua, la ley de Moisés o la ley de la letra que habla la palabra de Dios, fue dada en el monte Sinaí. Dios le hizo entrega una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esta razón esta ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento a veces se refiere a ella como la ley, mientras que en el nuevo orden que Cristo instituyó se refiere como la gracia. La ley de Cristo es la gracia. Bajo aquella antigua ley, la de Moisés, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso que ayudó al pueblo a guardarlos y a ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas señalaba en formas figurativas hacia Cristo, mostraba era Cristo. Si alguno no obedecía a la ley de Moisés, tenía que morir inmediatamente. Entonces no entiendo cómo desean más la ley antigua, el pacto antiguo, a la gracia de Dios. Era una ley provisional, la ley de Moisés fue hecha para terminarse, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Terminó su obra, ella terminó y encontró su fin en Cristo. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si yo creo, la ley no me juzga a mí, porque ya la gracia de Dios me cubre, me guarda, me redimió, y no voy a ser juzgado para condenación. Justificados pues por la fe tenemos ese valor, esa gracia, ese mérito inmerecido de la salvación solamente por Cristo, con nuestra fe en Él. Recordemos un poco para comparar a Sansón. Sansón fue un juez que juzgó a Israel por 20 años, dice la palabra de Dios, y en aquel tiempo hizo muchas cosas a favor de Israel, pero al final Sansón fue vencido por los filisteos por causa de su propio pecado, de sus propias debilidades morales. Trajo muerte sobre sí. En su muerte mató a más filisteos al final, pero él trajo muerte sobre sí mismo. Esto es un tipo y sombra también de la ley. Sansón, siendo tipo y sombra de esta ley mosaica, también por causa de su debilidad fue terminada. Hebreos capítulo 7, versículos 8 y 19 dice lo siguiente: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mira qué hermoso que la misma palabra habla. Nos está diciendo que ya murió, ya el fin fue Cristo, murió aquella ley falible, y ahora se efectúa perfecta en Cristo. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés, dice que profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Era Dios quien estaba hablando al pueblo. Ahora vemos la ley de Cristo, la gracia, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. Hebreos 10, capítulo 15 al 16 dice lo siguiente: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es la nueva ley. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y lo que dejó a sus apóstoles para que quedaran escritos y nosotros podamos ser instruidos por su palabra, enseñados, redarguidos, corregidos.
están grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ellas salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder para vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, dándoles vida y vida en abundancia. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da libertad para pecar, sino nos da el poder para vivir libres del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formando desde antes de la fundación del mundo para salvar vidas. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba el mundo para la venida de Cristo. Esto es hermoso entenderlo y ver la comparación de las dos. Y aquí, culminando este corto estudio de esta explicación a los fariseos judíos religiosos que rechazan a Dios, las consecuencias que tienen, abrir la puerta a la mentira, pero también ser juzgados por algo que solo demanda muerte, y es la ley antigua, mientras rechazan vivir bajo la gracia de Dios, el nuevo pacto, la nueva ley, el nuevo mandamiento, la gracia. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por un día más, gracias por tus enseñanzas, gracias por mostrarnos tu plan y mostrarnos que tú haces todo perfectamente de una manera ordenada. El cambio de pactos fue un cambio de parte tuya por causa del pecado de nosotros. Gracias porque es tu cumplimiento glorioso de esa primera fase y la institución de esta segunda fase como plan de salvación. Gracias por haber traído una solución para el pecado del hombre y gracias por traernos salvación. Gracias por llevarlo a cabo porque fue necesario que tu Hijo viniera a cumplir la ley, esa ley que solamente pudo cumplir Jesús. Tenía que cumplirla un hombre para poderla abolir. Si no, no hubiese sido posible, pero solamente Jesús lo pudo hacer, y ahora el fin de la ley es Cristo, y los que estamos en Cristo estamos en la gracia y no estamos sujetos al antiguo pacto, al antiguo mandamiento, pero estamos para estudiarlo, para comprenderlo a través del nuevo y para aprender tantas verdades que Dios nos enseña, de cómo su gracia es aún mayor y cómo Dios nos ha librado del imperio de la muerte y nos ha traído a su luz admirable. Gracias por esta preciosa mañana, Padre. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.